De esto y es una noticia de último minuto. Atención, la declaración de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori y Alan García ya se encuentra en poder de la Unidad de Cooperación de la Fiscalía de Brasilia. Señores, a punto de ser enviada a las autoridades peruanas que la habían, por supuesto, solicitado. Esta información que ha sido revelada ya hace algunos minutos por el Diario del Comercio va a ser clave para el Ministerio Público, por supuesto, y de esta manera va a permitir esclarecer el caso Lavallato. Y si a esto le sumamos, atención, porque es importantísimo entender lo siguiente, que Jorge Barata puede nuevamente romper su silencio y declarar en función a lo ya manifestado por Marcelo Odebrecht, tanto Alan García como Keiko Fujimori van a tener muchísimo que responder y dejar de simplemente salir a decir no tuve nada que ver, no, AG, no son mis iniciales, es Alejandra Guzmán, es tal, es cual. No, señores, acá basta de cuentazos. Marcelo Odebrecht ya habló de ambos, de Keiko Fujimori y de Alan García. De lo que se trata, como sucedió con Toledo, con Ollantumala, con la Nadine Heredia, es que luego de lo dicho por el hombre clave en Brasil, el dueño de la empresa corrupta, esos datos, esas versiones se contrasten con lo que manifieste Barata, que era el elemento fundamental en el Perú, el que iba, venía, con Susana Villarán también, se reunía, conversaba y rompía la mano a funcionarios públicos para ganar proyectos y llenarse los bolsillos. Pero Jorge Barata no quiere hablar. Entonces, él lo que ha pedido, y lo comentábamos ayer, es que le descongelen sus cuentas, que él pueda acceder a su plata, a su dinero de la AFP. Y si el Poder Judicial, esto ya depende, por supuesto, del juez, decide aceptar la solicitud de Barata, vamos a ir mucho más rápido en esta investigación. Porque Barata lo único que va a decir es si efectivamente Marcelo Odebrecht no mintió cuando habló de Keiko Fujimori, o sí mintió porque no se le dio dinero a Keiko Fujimori. Marcelo Odebrecht dice lo correcto cuando habla de Alan García. Esa AG efectivamente se refiere al expresidente peruano o no, es una mentira. AG efectivamente es la cantante mexicana Alejandra Guzmán, por ponerles un ejemplo. Es importante que Jorge Barata hable. Algunos dicen, pero qué injusto, ¿por qué le van a devolver su plata? ¿Por qué lo van a dejar acceder a 3 millones de soles? Estamos hablando de un chupo de dinero a un tipo que ha sido un corrupto, porque en situaciones de esta naturaleza lo que se tiene que hacer justamente es una especie de trueque, una jugada judicial que permita beneficiarnos a cambio de ceder en algo, como lo acaba de hacer Brasil. Marcelo Odebrecht hoy, desde el día de hoy, está en su casa, salió de la cárcel y por haber colaborado con la justicia de su país, que a su vez nos beneficia a nosotros con las declaraciones que ha dado sobre funcionarios públicos peruanos, con gente que ha estado en el gobierno, con expresidentes, nada menos. Entonces, que ya pues, que le descongelen la cuenta o las cuentas a Jorge Barata, si a cambio nos va a ayudar a saber si efectivamente cometieron delito Alan García, Susana Villarán, Keiko Fujimori y todos los que estén en la lista. Porque lo que no queremos nosotros como ciudadanos, señores, es más corrupción. Y como lo habíamos adelantado, el presidente de la República presentó en diversos juzgados, por lo tanto, en diferentes ciudades, 13 recursos de amparo. Y lo más llamativo es que todos han sido presentados, han llegado a mesa de parte de los diferentes juzgados el mismo día, 18 de diciembre del 2017, es decir, ayer, en una medida, por supuesto, desesperada, tan desesperada como la de la oposición, la de Fuerza Popular, que ha quedado clarísimo con la última intervención del vocero Daniel Salaverry en la conferencia de prensa de último minuto que presentamos hace algunos minutos al inicio del programa. Pero, ¿qué pasa cuando uno presenta un recurso de esta naturaleza? Que para ser más clara y más específica es una especie de medida cautelar. A ver, ok, faltan 48 horas para que vaya al Congreso de la República el presidente, durante una hora responda a los congresistas, a los 130 parlamentarios que están allí con ganas de ahorcarlo y vea si convence o no. A esas alturas, a la gente lo que menos le interesa, hablando de los congresistas, es si PPK tiene la capacidad de convencerlos o no, porque ya saben perfectamente cómo van a votar, no nos vengan con cuentos. Pero ¿podría anularse esta solicitud de vacancia? ¿Podría ser que el jueves PPK ya no vaya al Congreso de la República? ¿Qué
dice el titular del Poder Judicial? Escuchemos al propio Duberly Rodríguez. La búsqueda por evitar la vacancia por parte del Congreso ha llevado a la defensa del jefe de Estado a presentar hasta 13 acciones de amparo ante diversos juzgados constitucionales de Lima. Según esta relación, todas las medidas cautelares fueron presentadas el 18 de diciembre. En 13 de estas acciones de amparo figura como demandante el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El juzgado constitucional admita la demanda. Si admite la demanda, entonces ya le da el trámite que corresponda, será, digamos, notificado, en este caso el demandado, que es el Congreso de la República, y luego el juez emite una sentencia declarando fundada o infundada la demanda. Si la declara fundada, se paraliza, diríamos, o la medida cautelar, se paraliza, digamos, el trámite parlamentario. El presidente del Poder Judicial explicó que este proceso es sumario. Incluso el propio jueves, en que se ha citado al presidente para que ejerza su defensa, se podría ordenar suspender el procedimiento de vacancia. Pero nada impide que un juez pueda pronunciarse el día de hoy o el día de mañana. ¿Por qué? Porque como jueves, por ejemplo, presidente? Podría ser. Es decir, las acciones de garantía, tanto el amparo como el habeas corpus, son acciones, por llamarlo en términos sencillos, sumarísimos, o sea, son bastante rápidos, no son acciones que tienen que esperar un tiempo prolongado, no, son acciones, digamos, rápidas. En otro frente, la defensa del presidente solicitó al Congreso una copia de los documentos que acreditan el pedido de destitución presentado en su contra. Igualmente, el jefe de Estado pidió una copia de toda aquella documentación que formará parte del debate del próximo jueves, fecha del plenario en que Kuczynski tendrá que ejercer su defensa. Es cierto, pero Pablo Kuczynski, se los comenté hace un rato, me parece que al inicio del programa ha pedido al Congreso de la República que sustenten la moción de vacancia. Porque antes de lo que va a suceder, si es que no prospera ninguno de estos recursos de amparo el jueves en el Congreso de la República, lo que se necesitaba en el Parlamento es reunir 27 firmas. Con esas 27 firmas, el documento, la solicitud, ingresa, ¿ok? Se evalúa y se determina con 27 votos que efectivamente puede ser citado el presidente al pleno, al hemiciclo, y allí determinar, luego de escucharlo durante 60 minutos, una hora, si continúa en el sillón presidencial o asume la presidencia de la República el primer vicepresidente, que es Martín Vizcarra, quien, dicho sea de paso, aterriza, pisa suelo peruano a las 2 de la mañana, viene de Canadá. Todos sabemos que había sido enviado a ese país pues como embajador, le correspondería a él, y Mecha Arauz, la segunda vicepresidenta, ha dicho que con Kuczynski o sin Kuczynski el gobierno va a llegar hasta el 2021. Nadie sabe lo que va a suceder, porque podría ser que a Vizcarra también lo ponen contra la pared, luego asume Meche, la vuelven también a poner contra la pared, nuevas elecciones. Ahorita es un terreno en realidad pero tan extraño, hay tanto asunto poco claro, hay tanta sangre en el ojo, hay tanto odio político que es difícil saber lo que va a suceder. Habrá que esperar. Por lo tanto, estos 14 juzgados tienen que ponerse las pilas cuanto antes para decir si prosperan o no estos recursos que, como lo ha dicho el presidente del Poder Judicial, son absolutamente legales y constitucionales. Y por el otro lado, si esto no prospera, saber si el jueves logran reunir los fujimoristas los 87 votos que están buscando y no los tienen. Solo hay 71 por parte de Fuerza Popular. Bueno, solo por decir, es un montón, es la mayoría del Congreso, y finalmente PPK regresa a su casa. Mientras tanto, Marcelo Odebrecht, quien de una u otra manera está vinculado a todo ese tema, porque lo que lo tiene contra la pared a PPK justamente son estas asesorías que brindó su empresa Westfield Capital a través de su amigo Gerardo Sepúlveda, y que está involucrado y es el que ha hecho que se sepa desde hace ya algunos años todo este escándalo vinculado a Lava Jato, pues ya está en su casa. En su casa dejó la cárcel de Curitiba. Algunos dicen, ¿qué tal raza? Tremendo corrupto, tremendo delincuente. Pero él va a cumplir su condena, la va a cumplir, pero en una lujosa mansión de Sao Paulo con todas, evidentemente, las comodidades que uno se puede imaginar, porque a cambio él durante varios meses ha colaborado con la justicia de su país y con la justicia de otros países. Entre estos países, el Perú. Recuerden, 5 fiscales peruanos viajaron hace menos de 2 meses y él accedió a una entrevista donde dio detalles de cómo se llevaron a cabo los ilícitos, las irregularidades con funcionarios peruanos. Repito, versión que tiene que ser corroborada con Jorge Barata, y de eso depende que Jorge Barata hable
Y para que hable hay que descongelarle las cuentas, pues es una con otra, así es la política. Y aquí hay que desenmascarar a los corruptos cuanto antes, señores. Terminemos bien el año. Veamos la nota. Pasará Navidad en casa y junto a su familia. Marcelo Odebrecht dejó la cárcel para regresar en un avión privado a su mansión de 9 millones de dólares, ubicada en el barrio de Morumbi, zona exclusiva de Sao Paulo. Custodiado por agentes policiales, el llamado príncipe abandonó la prisión de Curitiba luego de permanecer 2 años y medio recluido. Las autoridades le colocaron un grillete de seguridad que desde ahora y hasta el fin de su condena en 2025 deberá llevar consigo. Marcelo Odebrecht cambia así su celda de apenas 12 metros cuadrados por su exclusiva propiedad de 3.000, en la que estará rodeado de acabados de lujo y en la que gozará de todos los privilegios e incluso de una gigantesca piscina privada. Condenado a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita, el expresidente de Odebrecht logró que le reduzcan la pena a 10 años a cambio de revelar los montos y nombres de los personajes a los que sobornó en todo el mundo. Ahora recibe el beneficio de prisión domiciliaria y permanecerá en su mansión por otros 2 años y medio, para luego, por el mismo periodo de tiempo, pasar a un régimen semiabierto, con derecho a salidas fines de semana y feriados. Será en el 2025 que finalmente Marcelo Odebrecht caminará por las calles de Brasil con total libertad. Efectivamente, Odebrecht no es la única empresa involucrada, inmersa en el escándalo Lava Jato. También está Camargo y Correa, también está OAS. Pero lo que ha hecho Odebrecht realmente es generar una mafia a tal nivel donde existió una tremenda jerarquía y donde los tentáculos fueron mucho más allá de Brasil. Incluso las coimas que se pagaron en el país de la propia empresa, es decir, repito, Brasil, no es tanto como en otros países. Las coimas, los sobornos llegaron hasta África y lo van a ver en la infografía que hemos preparado para ustedes y que les presento a continuación. Estos son los montos y los países involucrados. Además, la fuente es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son sumamente formales y detallistas y muy cuidadosos antes de presentar, soltar un dato, una información. Investigan muchísimo antes de dar a conocer esto que nos permite a nosotros esta noche aquí en 90 Central compartirlo a su vez con todos ustedes. Aquí, por ejemplo, esto representa que en República Dominicana habría empezado el asunto de los sobornos, ¿no? De romper la mano. ¿Cuánto se pagó o se habría pagado en sobornos del 2001 al 2014? En 13 años, 92 millones. En Panamá, en 4 años tan solo, 59 millones. Guatemala, en 2 años, 2013-2015, 18 millones. México, 10,5 millones en 4 años, del 2010 al 2014. Vamos ahora a América del Sur, donde por supuesto está incluido nuestro país. Empecemos con Perú, ¿les parece? Entre el 2005 y 2014, 29 millones de dólares. Dinero que sabíamos, por supuesto, que se había dado en sobornos y coimas. En Argentina, entre el 2007 y 2014, en menos tiempo se pagó más, 35 millones. En Brasil, 349 millones. Esto ya pues es un escándalo. Venezuela, 98 millones. Imagínense ustedes, entre el 2006 y 2015. Y Colombia, 2009, 2014, en 5 años, 11 millones. Ecuador, 33,5, señores, entre el 2007 y 2016. Pero como se los dije, esto llegó hasta África, señores. A los de Odebrecht no les importaba el tema continental, las fronteras. Acá no hay muros que nos dividan. Si se trata de llenarnos de plata con proyectos ilícitos, irregulares, delincuentes como nosotros habrán pensado, de hecho esa era su lógica, ¿no? Hay en todas partes, porque no solamente es un delincuente el que soborna, el que coimea, yo creo que peor es el que recibe la plata. Miren, en Angola, entre el 2006 y 2013, con la pobreza, y eso es lo que más duele que existe en este país, 50 millones. Y en Mozambique, en 3 años, 900.000, menos de $1 millón, pero también bastante plata, tomando en cuenta el periodo de tiempo que es bastante reducido. Hablando de tiempo reducido, tenemos que ir a la pausa comercial. Vamos, esto es el colmo, lo que van a ver luego de la publicidad. Delincuentes alquilan un cuarto de un hotel, ¿no? Obviamente les dan la llave, suban ustedes, hagan lo que les corresponda hacer, pero utilizaron esa llave y ese cuarto para hacer una especie de túnel directo a una tienda de computadoras, donde ingresaron por el subsuelo,